Hola, soy José Luis Álvarez Rodríguez, pastor. Vamos a considerar la palabra de Dios sobre los idiomas. Aconteció este suceso cuando estaban construyendo la Torre de Babel. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu infinito amor y misericordia. Te pedimos que obres con poder en nuestras vidas, que nos convenzas de pecado, de justicia y de juicio, y que podamos estar en tu presencia todos los días de nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos ahí a Génesis 11, 1 al 9. Vamos a leer. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cozámoslo con fuego. Y les sirvió ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová a ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así lo esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Bueno, algunas personas han escrito o dicho que los idiomas los inventó el hombre. Eso es mentira, en base a la palabra de Dios. Y narran las historias de cómo fueron formándose y hablando cada una de las personas que manejaban diferentes idiomas. Pero vemos en la Biblia que Dios fue el que dio a los hombres la capacidad de hablar en otros idiomas en un evento durante la construcción de la Torre de Babel, cuando se estaba construyendo. Se hablaba una sola lengua y unas mismas palabras. Dios descendió para dar al hombre diferentes idiomas, para confundirlos, ya que se pusieron de acuerdo para construir una torre para agredir a Dios, que fuera tan alta que pudiera llegar hasta el cielo, y si Dios mandaba otro diluvio, no se iban a ahogar. Ese era el pensamiento de esas personas en esa época. Había una sola lengua y unas mismas palabras, el versículo 1. Entonces Dios en el versículo 5 descendió para ver la ciudad y la torre. Iba avanzada. En el versículo 6 todos tenían un solo lenguaje y estaban de acuerdo. Por eso podían trabajar en grupo, porque se podían comunicar. Entonces Dios dice, vamos a confundir su lengua para que ninguno se entienda, alabar a su compañero y cesen de edificar la torre. No se podían comunicar, no podían, los de arriba pedían cosas a los de abajo y no entendían nada. Y los esparció Dios en la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Cuando Dios hizo al hombre, la instrucción fue que se poblara toda la tierra. Pero una vez que se fueron juntando los hombres, querían quedarse todos juntos en un solo lugar. Se puede decir que comenzaron a construir ciudades. Esa no era la orden de Dios. La orden de Dios es que se esparcieran en toda la tierra, en la faz de la tierra, para que fuera toda completamente poblada.
Babel significa confusión. Se confundió su lenguaje y ya no pudieron seguir y tuvieron que irse cada quien por su lado. Dios fue el que dio los idiomas al hombre. El hombre no los inventó, se los dio Dios. Dios no quería que se construyeran ciudades, esa es una invención de los hombres, porque es fácil someter y controlar pocas personas a muchos hombres, como pasa hoy. En la Ciudad de México, ¿cuántas personas controlarán la ciudad? Es lo que deben de hacer. Sí pueden salir, no pueden salir, leyes, ordenanzas de todo tipo. Manipulan a la gente, que son 20 millones, contando la periferia. 1000 hombres, sí, controlando 20 millones. Por eso estamos como estamos, porque estamos siendo manipulados y controlados. Dios ordenó ocupar toda la tierra y que cada familia fuera autosuficiente, contando con su tierra propia. El poder de las personas es la tierra, no es el dinero. El dinero se te acaba, pero tu tierra ahí está, si no la vendes. Y ahí puedes estar y nadie te va a sacar. Bueno, al menos hasta ahora. Quién sabe, por las leyes que se están saliendo, pues ya te pueden quitar tus propiedades sin juicio. Primero te la quitan, después reclamas. Entonces, el poder de los reyes es la tierra. ¿Cuánto territorio tenía un rey? Ese era su poder. Pero vemos también otra intervención divina al dar milagrosamente los idiomas. No se aprendieron, no fueron a una escuela, no fue un suceso de enseñar los idiomas, no. Dios los puso en la mente y en ese instante tenían la capacidad de poderse comunicar en el idioma que Dios les había dado. Vamos a Hechos 2:1. ¿Por qué es tan importante? En este caso, Dios les quitó un solo idioma y les puso muchos. Y aquí vamos a ver un suceso contrario. ¿Sí? Hechos 1-13. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, aquí vemos cómo Dios prometió mandar al Espíritu Santo. Dice, entonces en el 12, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Entonces, estaban reunidos en el día de Pentecostés y fueron llenos en el 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés y estaban
unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo de como de un viento recio que soplaba, cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, o sea, otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí vemos lo contrario. En la Torre de Babel, de un idioma, les dio muchos idiomas, 200 tal vez. Y aquí, a los que están reunidos en el día de Pentecostés, les da idiomas. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Si ustedes lo analizan, eran 13 naciones que estaban ahí con los discípulos de Jesucristo, y los discípulos hablaban nada más el hebreo. Pero curiosamente, cuando llegó el Espíritu Santo, les dio el don de lenguas, que son idiomas, porque estaban 13 naciones. Y el 6 dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea que los que estaban predicando la palabra de Dios, la vida de Jesucristo, el plan de salvación, lo hicieron en las lenguas de esas personas que eran de otras naciones, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? O sea, que tenían un idioma, pero ahora estaban hablando en los idiomas de las personas que estaban presentes. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir todo esto? Pues era un milagro de Dios, el cual les estaba dando la capacidad de poderse comunicar, de poderse darse a entender en los idiomas que estaban presentes. Claro, los fariseos se burlaban, ¿sí? Porque no creían en la palabra de Dios. Primero, Dios dio los idiomas al hombre para confundirlo. Y después Dios dio los idiomas para que se entendieran los hombres de muchas naciones por causa del Evangelio. Si tú vas a compartir la palabra de Dios a otras naciones y no manejas su idioma, pídele a Dios que te dé el idioma y Él te lo va a dar. Ese es un don de Dios, dar que tú puedas hablar otro idioma, para que puedas llevar las noticias del reino.